Hola, bienvenidos a IF Te Responde. Recientemente nos habéis preguntado si los rayos gamma son rayos cósmicos. Pues bien, la respuesta corta es que no, pero existe una estrecha relación entre ambos. Y ahora os voy a intentar explicar con un poco más de detalle qué quiero decir con esto. Para ello voy a establecer siempre similitudes y diferencias entre rayos gamma y rayos cósmicos. La diferencia fundamental es que los rayos gamma son fotones, es decir, un tipo de luz, mientras que en el caso de los rayos cósmicos estaremos hablando de partículas con masa y con carga. En concreto, lo típico, de hecho, es que sean núcleos de hidrógeno. Estos rayos cósmicos son núcleos de hidrógeno, en su 90% aproximadamente, y después también podemos tener núcleos de helio y otros elementos químicos como carbono, oxígeno, etc. También hay una pequeña fracción de estos rayos cósmicos, en torno al 1%, que nos vienen en forma de electrones, ¿vale? En este caso seguiremos hablando de partículas con masa y con carga, solo que esa carga sería negativa en contraste con esos núcleos de átomos que estaba hablando antes, que son protones y por tanto tienen carga positiva. Hay una similitud entre rayos gamma y rayos cósmicos si atendemos a las energías. En ambos casos estamos hablando de energías muy elevadas. Tanto es así que la mínima energía que se asocia tanto a rayos gamma como a rayos cósmicos típicamente está en torno a 1.000.000 de veces la energía que porta la luz visible. Sin embargo, como digo, eso es un límite inferior. En realidad se pueden alcanzar energías mucho mayores que eso. Y eso me lleva a otra diferencia entre rayos gamma y rayos cósmicos. En el caso de los rayos cósmicos podemos alcanzar energías que son muy superiores también a la que alcanzan los rayos gamma. Para poneros un ejemplo concreto sobre ese tema, los fotones gamma más energéticos que observamos, que hemos detectado, tienen del orden de 1.000.000.000 de veces o decenas de billones de veces la energía de la luz visible. Y para ponerlo de forma cotidiana, esa es la energía típica que lleva un mosquito volando, por ejemplo. En el caso de los rayos cósmicos, se tienen también esas energías, pero medimos rayos cósmicos a energías mucho más superiores que eso, del orden de cientos de millones de veces esas energías. ¿A qué equivale eso? Pues estaríamos hablando de básicamente la energía que se asocia a cuando yo doy una patada a un balón de fútbol. Imaginaos toda esa energía en ese proceso, macroscópico obviamente, concentrado en una partícula o un pequeño conjunto de partículas subatómicas. Es realmente espectacular. Otra diferencia fundamental entre ellos, lo dije brevemente al principio, es la carga. Y es que en el caso de los rayos cósmicos estamos hablando de partículas con carga, mientras que los rayos gamma, al ser un tipo de luz, no tienen por supuesto ninguna carga asociada. Y eso conlleva una serie de consecuencias, fundamentalmente observacionales también, que son importantes de resaltar. En el caso de los rayos gamma, por ejemplo, cuando observamos un rayo gamma, es posible decir la fuente que originó ese rayo gamma. Es posible para nosotros identificar en el universo la fuente que emitió, a través de ciertos procesos físicos, ese rayo gamma. Eso es lo que básicamente se ilustra de esta manera aquí. Imaginad, por ejemplo, un agujero negro supermasivo en una galaxia lejana que emite rayos gamma. Bueno, pues justamente esa trayectoria rectilínea del gamma nos va a permitir identificar ese agujero negro supermasivo como la fuente, origen de ese rayo gamma. En el caso de los rayos cósmicos, aunque se pueden originar en los centros de esas galaxias, sin embargo, se van a ver afectados por los campos magnéticos que hay a todas las escalas en el universo, de manera que no van a seguir una trayectoria rectilínea, sino que van a ser constantemente, como digo, deflectados y van a cambiar su trayectoria atendiendo a esos campos magnéticos. De manera que cuando nos llegan a Tierra no hay manera de saber realmente cuál fue el origen último, cuál ha sido realmente la fuente que emitió esos rayos cósmicos. En ambos casos, sin embargo, pensamos que los procesos físicos que han dado lugar tanto a los rayos gamma como a los rayos cósmicos deben ser parecidos. Para ser completamente honestos con vosotros, las fuentes, digamos, astrofísicas que dan lugar a los rayos cósmicos no es del todo cierta, no es del todo seguro. Sin embargo, debido a las energías asociadas en ambos casos, rayos gamma y rayos cósmicos, pensamos que los mecanismos físicos en ambos casos serán posiblemente los mismos. Fenómenos muy violentos en el universo, tales como explosiones de supernova o púlsares con campos magnéticos muy intensos, o agujeros negros centrales en galaxias muy distantes, o incluso, quién sabe, aniquilación de materia oscura. Si nuestros modelos, digamos, para materia oscura, los más populares son realmente los ciertos. De hecho, en otro vídeo, en relación a los rayos gamma, explicaba esos mecanismos de emisión. Por tanto, estudiando los rayos gamma, de los cuales, como digo, podemos saber la fuente, podríamos decir algo acerca de la fuente, del origen de esos rayos cósmicos, que, como digo, en muchos casos es muy incierto. Otra cosa que me gustaría comentar, finalmente, es es recordaros que la atmósfera nos blinda completamente a este tipo de radiación, tanto rayos gamma como rayos cósmicos. Rayos gamma básicamente no tocan tierra. En el caso de rayos cósmicos, algunos de ellos, los más energéticos, podrían llegar,
Sin embargo, la radiación resultante, la que nos impacta constantemente en Tierra, es como un orden de magnitud por debajo de la radiación a la que nos vemos sometidos por la radiactividad terrestre típica, o sea que básicamente marginal. Eso es una suerte, obviamente, porque ambos tipos de radiación serían completamente letales para la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Sin embargo, pese a todo, hacemos astrofísica de altas energías, entendida como el estudio de esos rayos cósmicos y de rayos gamma desde Tierra. Tenemos detectores, experimentos, observatorios en Tierra dedicados íntegramente a ese tipo de radiaciones, tanto rayos gamma como rayos cósmicos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues esencialmente se debe a que esos rayos cósmicos y rayos gamma inciden en la alta atmósfera, interaccionan en la alta atmósfera con moléculas del aire y producen una serie de cascadas de miles de millones de partículas que sí podemos estudiar. Hay cierto tipo de radiaciones, ya sea esa partícula o luz asociada a esa cascada, que sí que podemos detectar con nuestros experimentos en Tierra y a partir de ahí, digamos, reconstruimos las propiedades de esos rayos cósmicos y esos rayos gamma incidentes. Obviamente todo esto está relacionado con el universo más violento, ¿vale? Son fenómenos físicos muy extremos que llegan a acelerar esas partículas a altísimas energías y obviamente esas partículas son muy escasas, realmente nos llega un flujo muy bajo de rayos cósmicos a las más altas energías, del orden de a lo mejor una partícula o 3-4 partículas por siglo por kilómetro cuadrado. Entonces eso hace necesario el uso de detectores muy grandes, como por ejemplo el observatorio Auger, que cubre del orden de 3.000 kilómetros cuadrados, de manera que al menos seamos capaces de detectar partículas, como digo, con un cierto flujo y hacer realmente ciencia. Y bueno, espero que al menos haya dado un poquito más de información acerca de las diferencias fundamentales y similitudes entre rayos gamma y rayos cósmicos. Hasta luego.